Bienvenidos a Papitarl Novelas. Te agradecería mucho que dejaras un like o una suscripción. Ni la novela ni las imágenes son de mi propiedad. Todos los derechos y las demandas legales a sus respectivos autores. Recuerda que el contenido está adelantado en Patreon. Capítulo 101. Capítulo 101. ¿Acaso una maldición de atadura no es simplemente un acorazado? Extra. Finalmente alcancé las 1000 Power Stones. La maldición de la atadura impide que la armadura equipada se pueda quitar. Permanece ligada a ti hasta que el portador muera o el objeto se rompa. Zeke disipó rápidamente el impulso del ultramarine de probarse el casco. Créeme, no querrás poner eso a prueba. En el juego, era una broma clásica. Manipular un dispensador para colocarle a la fuerza una calabaza tallada con la maldición de la atadura a un jugador desprevenido. Una vez colocada, su visión se restringía a una pequeña hendidura con forma de calabaza, y no podía quitársela. Era una broma pesada. Espera, el ultramarine hizo una pausa, una repentina comprensión se reflejó en su rostro. ¿No es eso simplemente un Dreadnought? Zeke parpadeó. Los Dreadnoughts eran las tumbas andantes del Imperio. Los héroes marines espaciales que sufrían heridas mortales eran mutilados y sellados en un sarcófago para pilotar una máquina de guerra. Era un servicio eterno que se prolongaba mucho más allá del punto en que la muerte debería haber ofrecido la liberación. Al escuchar esto, Zeke se sintió un poco incómodo. Dicho así, la comparación era incómodamente acertada. Sí, más o menos, admitió Zeke. Y como una Grindstone no puede eliminar esta maldición, tu casco está prácticamente inservible. Dejando al soldado lamentándose por su casco, Zeke centró su atención en el verdadero premio, la armadura del destino. Se acercó a la mesa de encantamientos y comenzó a lanzar todos los encantamientos de máximo nivel que tenía sobre la obra maestra. El archimago Kaul había creado la armadura con tecnología y materiales de primera categoría, pero Zeke estaba a punto de superar sus límites. Además de otorgarle 50 puntos de defensa adicionales y una mejora permanente de regeneración V, también le proporcionaba a Zeke la capacidad de sobrevivir en el vacío. Zeke ya estaba listo para viajar al espacio. Con su complexión robusta, sospechaba que probablemente podría sobrevivir en el espacio en carne y hueso, pero nunca había tenido ganas de poner a prueba esa teoría. ¿Quién elegiría hacer una caminata espacial sin traje si no fuera necesario? Al día siguiente, los cielos sobre Macrauge estaban surcados por las estelas de condensación de innumerables barcos. La noticia de la resurrección de Guilliman se había extendido, tal vez intencionadamente. Decenas de capítulos sucesores de los ultramarines desafiaron los peligros de la disformidad para venir hasta aquí, jurando lealtad al primarca, desesperados por vislumbrar siquiera un atisbo de su gloria. Gracias a los refuerzos imperiales y a los encantamientos mágicos de Zeke, bolters con Infinity y espadas sierra con un cegador efecto de fuego, la situación cambió. Los demonios del caos en Macrauge no solo perdieron, fueron derrotados. Los ultramarines reconquistaron la fortaleza de Hera, ahora caída, y expulsaron a la inmundicia de su mundo. La primera línea de defensa repelió, obligando al caos a replegarse y defender los confines del sistema ultramar. Sin embargo, el gran enemigo no permaneció inactivo. La noticia del regreso de Guilliman llegó a oídos de sus hermanos caídos. En el jardín de la decadencia, Nurgle y Mortarion ardían de furia. Plagas sin precedentes y aterradoras se gestaban, listas para abatirse sobre el imperio. En la disformidad, Magnus el Rojo se divertía. Reía a carcajadas, previendo el futuro viaje de Guilliman a Terra. Convocó a sus 1000 hijos, preparando un regalo para su hermano a mitad de camino. Y en Macrauge, el cónsul, espía de Slaanesh y Fulgrim, se preparaba para celebrar un gran desfile de la victoria. Se organizó un magnífico triunfo que se extendía desde la puerta del Titán hasta la fortaleza de Hera. Salvas de cañones retumbaron en el cielo. Zeke caminó a lo largo del recorrido de la procesión, observando miles de máquinas de guerra ordenadas cuidadosamente a ambos lados. Los ultramarines marchaban en formación perfecta, lanzando gritos de batalla. La ciudad de Macrauge parecía vacía, pues todos los ciudadanos se habían congregado en las intersecciones. Miles de gritos se fundieron en gloriosos himnos. Alabado sea el emperador. Alabado sea el emperador de 4 brazos. Espera un minuto. Zeke se detuvo. Algo andaba mal. Antes de que pudiera señalarlo, un ultramarine sacó a rastras de entre la multitud al hombre que gritaba sobre el emperador de 4 brazos. Genes de Aler disfrazado. Zeke leyó la etiqueta con el nombre que flotaba sobre el hombre que forcejeaba. ¿También hay genes de Alers en Macrauge? Le susurró Zeke al maestro del capítulo. Estos obstinados Xenos acechan en casi todos los rincones del imperio, respondió Calgar con gravedad. El primarca y sus oficiales se encontraban sobre un enorme vehículo de desfile, inspeccionando la procesión. Zeke, que estaba cerca, escudriñaba la multitud con un catalejo, comenzando así su propio trabajo. Segunda fila, tercer tipo, le susurró a Calgar. Calgar registró discretamente la ubicación de la persona en una tableta de datos. Zeke reportó las ubicaciones una por una, cotejando los puntos rojos en su mapa del mundo. Había bastantes agentes del caos disfrazados escondidos entre la multitud. Hay uno en el callejón justo enfrente de la fila 50. Mientras enfocaba la lupa, un destello amarillo al final de aquel callejón llamó la atención de Zeke. Le resultaba increíblemente familiar. Un momento, maestro del capítulo.
Veo algo interesante. Zeke saltó del vehículo del desfile y se dirigió hacia el callejón. Calgar entregó la tableta de datos con las ubicaciones objetivo a un ultramarine que se encontraba abajo. Al recibir las órdenes, el soldado hizo una señal a sus compañeros de batalla. Se mezclaron entre la multitud y comenzaron la operación de limpieza silenciosa. En el callejón, un padre y su hija alzaron la vista, con la mirada fija en la gloriosa silueta del primarca. 2 ultramarines se acercaron a ellos. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir un agarre férreo en sus brazos. Fue levantado en el aire sin esfuerzo. Unas tartes a cada lado, lo sujetaban con firmeza, arrastrándolo hacia la oscuridad más profunda del callejón. La hija se quedó allí, desconcertada. Gritó en la dirección en la que su padre había desaparecido. «Papá, ¿volverás a cenar esta noche?» Nadie respondió. La niña ladeó la cabeza y, poco a poco, una sonrisa expectante se dibujó en su rostro. Ella lo recordaba. La última vez fue igual, en este mismo callejón. 2 hombres vestidos con túnicas negras se llevaron a su padre. Desde entonces, su padre parecía otra persona, taciturno, reservado, siempre oculto entre las sombras. Así que, a papá se lo llevaron otra vez. Cuando regrese, ¿será el mismo de antes? ¿Volverá a ser el papá que solía darle a escondidas sus preciados caramelos? Sus pensamientos eran inocentes. Reconfortada por esta lógica, tarareó una pequeña melodía mientras observaba la figura de Guillemán que se alejaba. «Más alto, chico. Nadie te oirá murmurando así». Zeke se apoyó contra la pared del callejón, mirándola desde arriba. «Yo te enseñaré», dijo Zeke con una sonrisa, dejando que su lado travieso se apoderara de él. «Corre delante de ese coche grande y grita alabado sea el emperador. Tan fuerte como puedas». Tras darle ese consejo, Zeke caminó hacia el final del callejón, donde había una pila de bloques amarillos apilados. Esponjas secas. ¿Quién vive en una piña bajo el mar?, murmuró Zeke, cambiando a una azada para cosecharlas. Recordando las extrañas palabras de su hermano mayor, la niña dio un paso tímidamente. Una piedrecita bajo su pie la hizo tropezar, haciéndola caer hacia adelante y ayudándola a dar el último paso para salir de las sombras. La pequeña figura se abrió paso entre la maraña de piernas, rompiendo la última muralla de espectadores. En el vehículo, Guillemán alzaba ligeramente la mano para saludar a la gente. Se mostraba algo indiferente, con la mente ocupada en la reunión del día anterior con Zeke. Al descubrir a la niña que había roto la fila, los guardias se pusieron inmediatamente en alerta. La pequeña levantó la vista. Los guardias entrecerraron los ojos. Solo recordaba lo que le había dicho el hombre extraño en el callejón. Entonces, usó todas sus fuerzas para enviar su voz infantil al cielo. «Alabado sea el emperador». Los agentes que iban en el vehículo estaban visiblemente atónitos. Inmediatamente, varios de ellos miraron, intencionada o involuntariamente, hacia el callejón donde Zeke estaba escondido. Una agente de policía, de aspecto competente, reaccionó con rapidez. Saltó del vehículo, se acercó a la niña y la alzó en brazos. «Mira. El futuro del imperio. Incluso una niña tan pequeña sabe ofrecer la más pura alabanza al dios emperador», proclamó. «Esta es la fe de nuestro Macrauge». Guillemán sintió una amargura indescriptible en su corazón. No se había imaginado que, después de 10.000 años, el culto a su padre hubiera alcanzado tal nivel de fanatismo. «Padre, mira lo que has hecho. Aquello que tanto te esforzaste por evitar es ahora el fundamento del imperio». La oficial entregó a la niña a los soldados que se encontraban debajo del escenario. «El imperio no maltratará a nadie que profese una fe leal». Abandonaron el bullicioso centro y llevaron a la niña hacia un edificio próspero al final de un pequeño sendero. Al menos, una vida mejor que la del callejón. De vuelta en el callejón, Zeke colocó un cubo de agua. Luego colocó una esponja seca al lado. Al instante, el agua desapareció. Zeke asintió, satisfecho. Metió la esponja mojada en un horno para secarla y repitió el proceso. El alcance de absorción era de aproximadamente 7 manzanas. En realidad, absorber no era la palabra más adecuada. El agua simplemente dejaba de existir en el momento en que tocaba la esponja. Cualquier objeto húmedo que la tocara se secaba al instante. Cosas interesantes. Capítulo 102, capítulo 102. Corona de espinas, extra. Este es el capítulo extra por alcanzar las 1100 piedras de poder. Zeke continuó con su recolección. Había bastantes esponjas esparcidas por el lugar. Se preguntó quién las habría dejado allí. Tras despejar los bloques, Zeke echó un vistazo a una horca clavada en el suelo cerca de allí. Por un instante, sintió un vuelco en el corazón. La había confundido con un tridente. Un verdadero tridente lo cambiaría todo. Con canalización, podría invocar rayos del cielo. Con contracorriente, podría transformar la lluvia en vuelo. Ambas habilidades eran increíblemente útiles. Debería comprobar si hay alguna criatura en Waramer, como los ahogados, que pueda soltar uno, reflexionó. Zeke salió del callejón y volvió a subirse al vehículo del desfile. Momentos después, un grito resonó desde las sombras. «¡Qué desgraciado me robó las esponjas!». La procesión finalmente se detuvo en la fortaleza de Hera. La fortaleza, recientemente recuperada del caos, había sido decorada apresuradamente para la ocasión.
En el puente de mando, el cónsul comenzó a halagar a Guilliman a gritos, y en su fervor, su saliva casi le salpicó la cara a Zeke. El maestro del capítulo Calgar se movió sigilosamente detrás del cónsul, cortándole la vía de escape. Flexionó su guantelete de poder, calculando el ángulo de impacto para asegurarse de que ninguna sangre traidora salpicara al primarca. Cuando los vítores de la multitud alcanzaron su punto álgido, el cónsul alzó una corona tallada en oro puro. Era magnífica. Solo tú eres digno de tal objeto, mi señor. El cónsul colmó de elogios a Guilliman, casi rogándole que se pusiera la corona. Zeke dio un paso al frente y arrebató la corona de las manos del cónsul. Oro 99% puro. ¡Excelente! Fulgrim es muy generoso. ¿Qué? ¿Qué Fulgrim? El cónsul intentó disimular su terror con indignación. ¿Quién te dio ese valor? Este es un regalo preparado para el señor de Macragge. Te estás extralimitando, soldado. Devuélvelo inmediatamente. Extendió la mano hacia la corona, dirigiendo una mirada suplicante a Guilliman. La única respuesta que recibió fue la fría indiferencia del primarca. Calgar colocó una mano pesada sobre el hombro del cónsul, ejerciendo la presión justa para prometer que un movimiento más resultaría en huesos destrozados. Zeke examinó el objeto. Corona de espinas. Descripción. Un regalo preparado por el príncipe demonio Fulgrim para Guilliman. Quien lo vista se verá inmerso en un sinfín de fantasías. Muchos héroes puros y poderosos han sucumbido a su tentación. Incluso con una mente tan fuerte como la de Guilliman, en la historia original, estuvo a punto de caer en esta trampa. Por suerte, su rapidez de reacción lo salvó. Percibió la anomalía en el instante en que rozó su frente. Bueno, pensó Zeke, ya que al cónsul le gusta tanto, debería quedárselo. Zeke extendió la mano y colocó la corona sobre la cabeza del cónsul. El anciano se estremeció violentamente, sacudiendo la cabeza hasta que la corona cayó al suelo con un estrépito. Este es un regalo para el señor de Macragge. No estoy capacitado para aceptar este honor. Zeke lo recogió. No me extraña que el plan de Fulgrim fracasara. Esta cosa no tiene agarre. Se cae con solo un pequeño movimiento. ¿Cómo podría tener éxito un plan así? Permítame modificarlo para usted. Anteriormente, le había encargado a Damce que se abasteciera de varios libros encantados. Con la mejora del yunque instalada en su mochila sofisticada, podía encantar objetos sobre la marcha. Zeke golpeó la corona contra el yunque. Aplicó la maldición de la atadura. Luego, tras pensarlo un instante, añadió la inquebrantable tercero. ¿Qué tiene de malo estar inmerso en fantasías para siempre? Zeke le colocó la corona a la fuerza en la cabeza al cónsul. Esta vez, aunque el hombre sacudió la cabeza como un tambor, la corona no se movió ni un milímetro. El cónsul comenzó a proferir maldiciones, pero al asentarse la corona, su voz se ahogó en su garganta. En un instante, su mente se inundó de magníficas visiones que pintaban un futuro glorioso. Se veía a sí mismo matando a Guilliman y siendo elevado por Slaanesh hasta convertirse en un verdadero príncipe demonio. Se imaginaba a sí mismo matando al emperador y sentándose en el trono dorado. Espera, ¿acaso el trono dorado no es un instrumento de tortura? ¿Qué tiene de bueno sentarse ahí? Esa última visión despertó sobresaltado al cónsul. Respiró hondo, conteniendo la respiración. Falso. Todo es falso. Se aferró desesperadamente a la banda dorada que rodeaba su frente. Zeke le hizo una señal a Calgar para que lo soltara. Liberado del agarre del maestro del capítulo, el cónsul se arrojó al suelo, golpeándose la cabeza contra la piedra. Pero incluso mientras se golpeaba el cráneo hasta que sangró, la resistencia de la corona apenas disminuyó. Permaneció firmemente sujeta. La maldición de la atadura era absoluta. Los ojos del cónsul se pusieron en blanco al sucumbir por completo a la ilusión. Una expresión de éxtasis babeante reemplazó su pánico. Fue entonces cuando su disfraz finalmente falló. La piel humana se desprendió como una cáscara, revelando una masa de carne deformada y retorcida que llevaba un collar alrededor de su cuello. Jajaja, mi querido hermano Guilliman, ¿qué te parece el regalo que preparé con tanto esmero para ti? Un siseo similar al de una serpiente emanó del collar, rebosante de burla. Era Fulgrim. Guilliman jamás olvidaría esa voz. Un ojo brotó de la masa de carne, mirando expectante hacia la cabeza de Guilliman. No encontró nada más que cabello dorado. El collar quedó en silencio. La mirada se desplazó, recorriendo el lugar, hasta que finalmente se posó en la corona torcida que descansaba sobre la cabeza del espía. Fulgrim era un ser que buscaba la perfección en todo. Había orquestado meticulosamente todo el plan, el espía, el regalo, el hechizo malicioso. Sin embargo, no solo su plan fracasó, sino que este humano también lo acorraló, convirtiendo su grandioso proyecto en una farsa. Zeke procedió entonces a decapitar al cónsul de un solo golpe. La corona se desprendió como botín. Zeke la atrapó y la hizo girar con indiferencia alrededor de su dedo índice. Miserable y despreciable ser humano. Te arrastraré a mi palacio y te convertiré en un... Fulgrim lanzó un torrente de amenazas elegantes, pero Zeke zanjó la conversación con una sola frase. Mi madre me dijo que no hablara con gente fea. ¿Fea? Yo. Como príncipe demonio de Slaanesh, Fulgrim creía poseer la forma más perfecta que existía. Quería arrastrar a Zeke a Warp en ese mismo instante para debatir sobre estética. Pero Guilliman dio un paso al frente, y Fulgrim se vio obligado a reencontrarse primero con su hermano perdido. Al final, la mirada se posó en Zeke.
Te he marcado, humano. Ya verás. Colocaré tus globos oculares en el lugar más destacado de mi palacio para que puedas contemplar mi verdadera belleza por toda la eternidad. Estallido. El collar explotó. Zeke guardó la corona en su mochila. Guilliman permaneció en silencio, pero su mirada planteaba la pregunta obvia. ¿Qué piensas hacer con eso? Quiero que pruebe de su propia medicina, dijo Zeke con solemnidad. Fulgrim, será mejor que reces para que no te atrape. Capítulo 103, capítulo 103. La plaga del llanto y Botania. Tras la marcha de Fulgrim, Guilliman anunció que la celebración continuaría. El lugar pronto volvió a ser un bullicioso ambiente de jolgorio. Por parte de los ultramarines, gracias a las coordenadas proporcionadas por Zeke, localizaron a los traidores restantes que se escondían en la ciudad y los eliminaron a todos. La celebración duró medio día. Todos vitoreaban y se regocijaban. Todos, excepto el primarca. Con el paso de las horas, se fue distrayendo cada vez más. Para su mente práctica, dedicar tiempo a aquel desfile le parecía infinitamente menos útil que aprobar la montaña de documentos logísticos que lo esperaban en su oficina. Pero la celebración estaba llegando a su fin, así que el primarca guardó silencio. Guilliman miró a Zeke, que estaba a su lado. El entusiasmo del humano era mucho mayor que el suyo. Zeke estrechaba la mano de todos los que lo saludaban con una amplia sonrisa. ¿Un bibliotecario? Aquí. Los ojos de Zeke se iluminaron al estrechar la mano de un psíquico con armadura azul. Premio gordo. Tengo que conseguir algunos libros encantados más rápido. Quizás reparación. Mientras estrechaba la mano y charlaba con un hombre de mediana edad, Zeke pulsó frenéticamente la interfaz de comercio de su sistema. Macragge tenía una enorme población de aldeanos de todas las profesiones. Allí, Zeke podía intercambiar todo tipo de artículos de aldeano. Las cosas pintan bien. Sumado a las esmeraldas que los ultramarines pagaron anteriormente por sus encantamientos, los bolsillos de Zeke volvieron a estar llenos. Sacó el manual del residente. Tras pensarlo un poco, seleccionó a Vela y le subió un nivel profesional, ascendiéndolo al nivel 2. Mod desbloqueado. Botania. Esta actualización desbloqueó Giant Crops, que otorga la posibilidad de cultivar versiones gigantescas de verduras, y de paso desbloqueó un nuevo mod importante, Botania. Esto podría considerarse el primer mod mágico que Zeke desbloqueó. Botania. Un mod tecnológico disfrazado de mod mágico. Contaba con diversas flores funcionales, varitas, equipos únicos y poderosos adornos. Por ejemplo, el hidroangeas, que generaba maná cuando el agua fluía cerca. Esencialmente, un generador hidroeléctrico mágico. El Loonium, una flor capaz de generar botín de mazmorras y tesoros raros de la nada. El Iacidus, que podía envenenar a las multitudes cercanas e incitarlas a masacrarse entre sí en un ataque de furia ciega. Y el Belletorne, creando un dominio absoluto que impedía la entrada de los enemigos. Por supuesto, esto era solo la punta del iceberg. El contenido de Botania era increíblemente rico y abarcaba una amplia gama de utilidades. Sin embargo, al igual que en otros mods tecnológicos, antes de sintetizar estas valiosas flores y equipos funcionales, era necesario avanzar en el árbol tecnológico y realizar un tedioso trabajo de recolección y construcción. Dejaré el trabajo de molienda en manos de Vela, decidió Zeke. Cerró el manual del residente. Su mente ya había volado al campamento, ansioso por ver qué construiría Vela. De repente, un lamento lastimero rasgó el aire, atravesando los vítores como un cuchillo. Estaba totalmente fuera de lugar. Abajo, entre la multitud, una mujer inclinó la cabeza. Se cubrió el rostro con las manos, mientras su cuerpo temblaba sin cesar. La intuición de Guilliman se despertó. Definitivamente, esto no era una coincidencia. Otro obstáculo. Zeke miró a la mujer. En su barra de estado, un efecto negativo pulsaba. Plaga llorona. Este efecto negativo se estaba propagando a la multitud que la rodeaba a una velocidad aterradora. El llanto se hizo cada vez más fuerte, ahogando los vítores. En cuestión de segundos, la alegre celebración se transformó en una escena de gritos desgarradores y resentimiento. Calgar conversó rápidamente con un médico y le entregó una tableta de datos a Guilliman. Zeke se inclinó para leer la información. Resultó que esta situación no era nueva. En sistemas como Droll y Talazar, esta plaga ya había aparecido. La peste del llanto. Así lo llamaba la gente. Quienes contraían este virus sufrían una depresión profunda y lágrimas espesas y viscosas brotaban incontrolablemente de sus ojos. Estas lágrimas les nublaban la visión, les provocaban la supuración de los globos oculares y, finalmente, su disolución dentro del cráneo. Por muy rápido que se propague, es imposible que una enfermedad llegue a Macragge desde esos sistemas en tan solo 1 o 2 días, especuló Calgar con tono sombrío. Alguien transportó intencionadamente a un portador a la celebración. Guilliman leyó el contenido de la tableta de datos, con el rostro ensombrecido. Comprendió que aquello era obra de Nurgle. Y muy probablemente se trataba de un regalo de su propio hermano caído, Mortarion. Guilliman se dirigió a grandes zancadas hacia la mujer que lloraba. Calgar dio un paso al frente para interceptarlo, pero el primarca negó con la cabeza. No temía a esa enfermedad. Lo que realmente le preocupaba era el sufrimiento de su pueblo. Con delicadeza, apartó las manos que cubrían el rostro de la mujer y vio la trágica escena que se extendía debajo. Empapada en lágrimas tóxicas, toda su cara había comenzado a pudrirse e hincharse.
La mujer no podía ver nada. Solo podía sentir que alguien le sostenía las manos con delicadeza. Entonces, ocurrió un milagro. Las lágrimas comenzaron a secarse y la mujer recuperó la vista. Vio el noble rostro de Guilliman y comprendió quién estaba frente a ella. El ánimo de Guilliman se elevó. Su condición especial de hijo del emperador, un semidios viviente, podía curar a estos pacientes simplemente con su presencia. Se dirigió a la siguiente persona que lloraba. Al acercarse, esa persona también se curó. Sin embargo, cuando Guilliman se alejó, la primera mujer volvió a llorar. Las lágrimas la envolvieron una vez más, y la putrefacción regresó en el instante en que el aura del primarca se desvaneció. Es inútil. Ya verás. Zeke dio un paso al frente y sacó un cubo de leche de su inventario. ¿Plaga? Por favor. En Minecraft, esto era solo un efecto de estado. Vertió la leche por la garganta de la mujer. Al instante, el llanto cesó. La putrefacción desapareció. Volvió a la normalidad. Zeke sacó unos cuantos cubos más de leche de su mochila y los repartió entre los enfermos. Poco a poco, la plaga fue erradicada por completo de la zona, sin dejar rastro. Zeke llamó a Calgar. ¿No te contó que lo de la leche? Sí, lo hizo. Calgar revisó la base de datos. Los registros indicaban que la leche tenía un efecto potente contra esta plaga. El problema es que esta vez hay muchísimas personas infectadas, repartidas por varios sistemas estelares. Necesitamos una cantidad enorme de leche para eliminar a todos los infectados a la vez. De lo contrario, seguirán contagiándose entre sí. Entonces, ¿la producción de leche no es suficiente? TL/N. Pobre vaca, Calgar asintió gravemente. La celebración terminó apresuradamente. Zeke regresó al campamento cadiano a través del portal del inframundo. Todo transcurría con normalidad. Durante la ausencia de Zeke, el campamento cadiano se había desarrollado rápidamente. Antes de su partida, este lugar era solo un puesto de avanzada fortificado. Ahora, hasta donde alcanzaba la vista, había adquirido la forma incipiente de una ciudad vibrante. Con el campamento como núcleo, se extendieron hacia afuera círculos de nuevos distritos cuidadosamente construidos. Zeke, ¿cuánto tiempo sin verte? Bella se sorprendió gratamente al verlo. Tengo que enseñarte algo. Llevó a Zeke a la parte delantera del campamento, donde ahora florecía un exuberante jardín de flores. Estaba repleto de diversas flores místicas de Botania. Zeke no esperaba que Bella evolucionara tanto y tan rápido. Cerca de allí, Zeke vio un grupo de flora generadora, flores que se utilizan para producir maná. Varias hidroángeas bebían de fuentes de agua, y las endoflames devoraban carbón para generar energía mágica. Incluso había algunas termalillas absorbiendo lava. A este ritmo, pronto podrán fabricar una vara del bosque. ¿Has pensado en la siguiente ruta de desarrollo? Le preguntó Zeke a Bella. Bella asintió. En el momento en que se desbloqueó el mod, se le apareció en la mente una clara línea de desarrollo. Bella le entregó varias botellas de un líquido extraño, brebajes de Botania. Poción de cordura X64 efecto. Otorga 10 minutos de protección contra la distorsión al usarse, bloqueando todos los ataques mentales y la corrupción. Era como llevar un campo nulo personal. Para un humano común, cruzar la disformidad en carne y hueso ya no era un sueño. Tras hablar con Bella sobre las flores mágicas, Zeke finalmente sacó a relucir el tema principal. Calgar me dijo que no hay suficiente leche para la peste. Capítulo 104, Capítulo 104. Modificación de los marines espaciales primaris, la modificación de la cavidad torácica. Calgar me dijo que no hay suficiente leche para la peste. Justo iba a buscarte para hablar de esto. Llenar los cubos manualmente es demasiado ineficiente. Suministrar leche a un solo planeta está bien, pero expandirse a todo un sistema estelar, la eficiencia no es suficiente. Bella empezó a quejarse con Zeke. Deseaba poder dividir su día en dos. Le humeaban las manos de tanto ordenar. Ah, así que es así, Zeke comprendió y asintió. No digas más. En ese mismo instante, sacó componentes del módulo Createmo y comenzó a ensamblar un artilugio. Desplegador, brazo mecánico, tanque de fluido, gran rueda dentada. Impulsado por engranajes giratorios, un brazo mecánico se extendería automáticamente hacia el estegadón, extraería la leche y la depositaría en un tanque de fluidos, para finalmente canalizarla hacia un enorme depósito. La eficiencia de esta máquina era bastante superior a la del trabajo manual. Era industrial. Zeke gritó con fuerza, extendiendo una mano hacia Bella. Cubos. Varios vehículos de transporte que llevaban tanques vacíos llegaron al campamento. En los límites del campamento, Zeke vio a Kou durmiendo profundamente. El dragón del infierno, que había crecido un poco, estaba tumbado encima de él, dormitando. Estos dos pequeños se llevaban bastante bien. Al percibir el estruendo de los vehículos de transporte cercanos, Kou abrió sus ojos soñolientos y vio una escena familiar. Zeke le dedicó una sonrisa pícara. Hola, amigo. No me hagas caso. Con un mugido de sorpresa, Vaca intentó huir, pero Zeke lo agarró. Has vuelto a engordar. Gruñó Zeke, agachándose para colocar a Kou en el centro de la máquina de ordeño automática. Tras asegurar al bovino, conectó la fuente de alimentación y accionó el interruptor. Los engranajes comenzaron a girar. Clic, zumbido, clic. El brazo mecánico se extendió y se enganchó a la ubre.
Al principio, Kou se asustó un poco, con los ojos muy abiertos, pero pronto descubrió que el brazo mecánico no dolía. Aparte de la humillación de estar atada a un artilugio de latón, no estuvo tan mal. Zeke conectó el depósito de líquido a los vehículos de transporte. En poco tiempo, 3 camiones se llenaron hasta el borde. Grandes cantidades de leche fueron transportadas a través del portal del Nether, listas para ser distribuidas donde quiera que fueran necesarias en el sistema ultramar. Antes de marcharse, Zeke sacó un yunque y 2 placas de identificación preparadas. Les asignó nombres a Kou y Drake respectivamente. Teniendo en cuenta que el texto de la etiqueta siempre flotaría sobre sus cuerpos, Zeke usó honestamente sus nombres originales esta vez sin añadir ningún adorno creativo. Tras prepararlo todo, Zeke dejó la máquina, le explicó a Bella cómo funcionaba y luego regresó con Macrauge. Había llegado a bordo de la nave del archimago Kou, el espectro de hierro. Tenía una pregunta muy específica que hacerle al sacerdote marciano. Vehículos blindados pintados con insignias médicas atravesaron el cordón de cuarentena y frenaron bruscamente. Muévanse rápido. Un oficial de la auxilia saltó del vehículo que encabezaba la marcha. Repártanlo entre todos los infectados. Es mejor dar demasiado que muy poco. Los soldados entraron en acción. Abrieron los tanques, llenaron simples recipientes con un líquido blanco y corrieron hacia cada figura que se retorcía de dolor. Un milagro volvió a ocurrir, de la manera más sencilla y discreta. Los atormentados por las lágrimas bebieron. El llanto incontrolable cesó. La podredumbre desapareció. El alivio de la supervivencia inundó el distrito. Dicha noticia no tardó en llegar a oídos de Guilliman. El primarca dejó el informe resumido y exhaló un largo suspiro de alivio. Conocía demasiado bien el horror de las plagas de Nurgle. Solían ser persistentes y difíciles de erradicar. Cada brote implicaba una larga y agotadora lucha. Invertir enormes recursos en el desarrollo de una cura a menudo resultaba inútil. Extinguir rápidamente una plaga de Nurgle que apenas comenzaba a extenderse de esta manera, en sus 10.000 años de memoria, tales casos podían contarse con los dedos de una mano. Fue un auténtico milagro. Pero el descanso no duró mucho. Guilliman comprendió que el caos tenía métodos tan numerosos como las estrellas. En los 2 días transcurridos desde su resurrección, ya habían ocurrido 2 incidentes graves. No podía quedarse allí más tiempo. Necesitaba una solución definitiva, no quedarse sentado esperando la muerte. Guilliman decidió invitar formalmente a Zeke a unirse a la cruzada terrana. Ya había reunido una fuerza de la cruzada, que abordaría el antiguo y valioso acorazado de clase gloriana de los ultramarines, el honor de Macrauge, y se dirigiría a Terra. Tras preguntar a Calgar por el paradero de Zeke y enterarse de que se encontraba en el Iron Raid de Kou, Guilliman partió para encontrarlo personalmente. Kou, recuerdo que Guilliman te dio una segunda tarea en aquel entonces, ¿no? Kou hizo una pausa por un instante, sus mecadendritas se contrajeron, y luego lo admitió abiertamente. Como Zeke ya lo sabía, no había necesidad de ocultarlo. Además, Guilliman ya le había hablado del inmenso valor de Zeke. Durante los largos años de letargo de Guilliman, utilizando el Sanct Primus Portum, que contenía el material genético de los 20 primarcas que Guilliman le había confiado, Kou había desarrollado una nueva generación de astartes. Poseían 3 órganos más que los astartes ordinarios y tenían mayor fuerza, resistencia y estatura. Estos marines espaciales primaris fueron desplegados en secreto por Kou en diversas bases de la galaxia, donde permanecían en estado de hibernación. Su propósito era esperar el día de la resurrección de Guilliman para despertarlos y así proporcionar al primarca una legión con la que reconquistar la galaxia. ¿Puedes llevarme a verlos? Tengo mucha curiosidad. Preguntó Zeke. La modificación quirúrgica de los marines espaciales era legendaria y, naturalmente, quería presenciarla si tenía la oportunidad. Pero la razón más fundamental era que Zeke sentía que podría tener la oportunidad de obtener algunas modificaciones de estos marines espaciales primaris. En ese momento, Guilliman también llegó al Iron Raid. Al enterarse del interés de Zeke en el proyecto Primaris, Guilliman tuvo un conflicto interno. Los Primaris eran su arma secreta. Pero finalmente, accedió. Para esta futura pareja que manejaba magia capaz de alterar la realidad, no era un secreto que valiera la pena guardar. En una sala de operaciones, Zeke se encontraba de pie junto a un marine espacial Primaris que dormía sobre una mesa. Tomó el esquema que le había entregado Kou, el cual detallaba diversa información quirúrgica. En el instante en que sus dedos rozaron el diagrama, MOD, cavidad torácica desbloqueada, Zeke sonrió. El nombre de este mod era sencillo. En su antiguo mundo, era muy conocido en paquetes de mods como Bountiful Baubles. Su función era sencilla. Utilizando un abridor de cofres, se podían extraer órganos de las criaturas y colocarlos en otras, o en el propio cuerpo, para obtener habilidades especiales. Fabricar el abridor de cofres era barato. Un palo, un lingote de hierro y una palanca. Zeke, sosteniendo esta herramienta parecida a unas pinzas, se la presentó brevemente al archimago Kou. ¿Extracción? ¿Trasplante? La voz de Kou subió una octava, su lenguaje binario se volvió borroso por la emoción. Los órganos de un marine espacial se diseñan capa por capa. El proceso de trasplante es extremadamente complejo, con una tasa de mortalidad muy alta. Si es tan mágico como dices, no podríamos producir marines espaciales en masa.
Al mirar a Kaul, parecía que quería agarrar el abrecofres y comprobar por sí mismo, en ese mismo instante, la veracidad de las palabras de Zeke. Al enterarse de la producción en masa de marines espaciales, Guilliman sintió que su visión del mundo se transformaba violentamente. El archimago Kaul calculó los riesgos y los beneficios. Partiendo de la doble premisa de la búsqueda del conocimiento y el potencial de esta tecnología para beneficiar al imperio, accedió a la descabellada petición de Zeke. Zeke dio un paso al frente. Cuando una criatura estaba cerca de la muerte o en coma, como en estado de éxtasis, el abrecofres podía acceder a su inventario. Hacer clic. Bajo el efecto del abrepechos, la cavidad torácica del Primaris se desplegó. No hubo ninguna escena sangrienta. Una ventana de interfaz, limpia y con aspecto de cuadrícula, apareció flotando sobre el pecho del guerrero. Kaul y Guilliman estaban a su lado, sin ver nada más que a Zeke mirando fijamente al marine. Esperaron, pensando que aún no había empezado. Zeke, sin embargo, estaba mirando la interfaz que tenía delante. Además de los tejidos diversos, un marine espacial Primaris tenía un total de 23 órganos principales. Esto correspondía exactamente a los 19 implantes de un marine espacial primogénito, más los 3 nuevos implantes añadidos por el archimagos Kaul para los Primaris, el Magnificat, el horno belisario y las bobinas de tendones. Para que una persona común se convirtiera en un marine espacial, el proceso era brutal. Años de cirugía, hipnoterapia y modificación genética. Zeke lo probó. Metió un icono de un órgano en su mochila. Se movió al instante. Sin embargo, la barra de salud del marine parpadeó. Demorarse demasiado en extraer los órganos podría provocar la muerte instantánea del marine espacial Primaris. Zeke volvió a colocar el órgano en su sitio. Dios mío. Si esto fuera cierto, Zeke podría producir marines espaciales en masa manualmente. No se necesitaría un largo proceso quirúrgico. Siempre que dispusiera de los órganos necesarios, podría usar el abridor de tórax para trasplantarlos directamente, reduciendo enormemente el riesgo de la cirugía. Y lo que es más importante, Zeke vio que, además de estos órganos estándar, este marine espacial Primaris aún tenía 3 espacios vacíos en su inventario del pecho. Esto significaba que podía añadirle 3 órganos nuevos. De repente, la mente de Zeke se inundó de nuevas ideas. Podía trasplantar órganos de tiranos, orcos o entidades del caos. Él mismo rechazó rápidamente esa idea. Demasiado inestable. Dejando de lado la cuestión de la lealtad, Zeke ni siquiera sabía si a un marine espacial modificado se le podía seguir llamando humano. La Inquisición probablemente lo clasificaría directamente como Xeno. Dado que ese era el caso, Zeke tuvo una idea mejor: reemplazarlos con algunos órganos de Minecraft. Endermen. Blaces. Withers. El dragón delfín. Las criaturas de Minecraft no solo eran adorables, sino que también poseían poderosas habilidades. La idea de crear un capítulo de marines espaciales mejorado con Minecraft, único y propio, surgió silenciosamente en su corazón. También puedes unirte a Patreon con /AhumanMademofo para leer más de 20 capítulos por adelantado y apoyarme si lo deseas. Capítulo 105, Capítulo 105. El marine espacial modelo Enderman, extra. Este es el capítulo extra por alcanzar las 1200 piedras de poder. Zeke permaneció inmóvil, repasando mentalmente su catálogo de criaturas de Minecraft, contemplando cuál sería la más adecuada para complementar a un marine espacial. A su lado, el archimago Kaul caminaba de un lado a otro. Los mecadendritas del tecnosacerdote se contraían con agitación contenida, y con frecuencia estiraba su cuello metálico para mirar fijamente el abrecofres que Zeke sostenía en la mano. Finalmente, la curiosidad del sacerdote marciano se impuso. Kaul extendió una mano mecánica. Manteniendo el espíritu de investigación sobre ciencias desconocidas, y considerando el impacto inconmensurable que esta tecnología podría generar para el Omnisia, el vocalizador de Kaul emitió un zumbido estático. Zeke, ¿podrías prestarme este objeto temporalmente para que le eche un vistazo? El mensaje implícito era ensordecedor. Solo muéstramelo. Quiero tocarlo. Debo investigarlo. En serio, archimagos. Si quieres verlo, solo dilo. Zeke entregó la herramienta. Kaul arrebató el abrepechos e inmediatamente se dirigió hacia un marine Primaris en coma para realizarle una toracotomía. Dios mío, esto. Kaul hablaba de forma incoherente, su lenguaje binario se difuminaba en un galimatías excitado. Dado que los marines Primaris eran recursos extremadamente valiosos, se contuvo de hacer cualquier cosa imprudente. En cambio, invocó a un servidor, lo puso en estado de hibernación y realizó una serie de experimentos a gran velocidad. Es cierto, anunció Kaul, mientras sus lentes se dilataban. Esta pinza puede extraer órganos intactos y reinsertarlos sin causarles ningún trauma. Ignora por completo la realidad biológica. Tras comprobar su seguridad, Kaul, fiel a la rigurosa actitud del Mechanicus, activó el dispositivo contra sí mismo. Al usarlo sobre uno mismo, se obviaba el requisito de estar en coma o al borde de la muerte. Hacer clic. Zeke se inclinó y vio el interior del pecho del archimago Kaul. Era un laberinto de núcleos de energía, engranajes, tuberías de refrigeración y compuertas lógicas. Kaul había realizado tantas modificaciones en su propio cuerpo que su inventario interno era superior, complejo y vasto. Basándose en su profundo conocimiento de su propia fisiología, Kaul seleccionó un engranaje redundante.
Lo extrajo, saboreando con atención la leve disminución de eficiencia causada por la ausencia de ese componente, antes de volver a colocarlo. Fascinante, susurró. Entre exclamaciones de asombro, el abrecofres finalmente llegó a manos de Guilliman. El primarca miró su propio pecho y luego examinó la compleja maquinaria que se encontraba dentro del archimago Skaul. Mejor no, decidió Guilliman, devolviéndole la herramienta a Zeke. Se abstuvo de examinar los órganos del Marine Espacial Primaris. Había límites que era mejor no cruzar. Ahora venía la modificación. Tras presenciar la utilidad mágica del abrecofres, Kaul accedió sin reservas a la petición de Zeke. Tras atravesar el portal del Nether, Zeke se dirigió a un bioma de bosque deformado en el Nether. Encontrar un Enderman no llevaba mucho tiempo. Estas figuras altas, delgadas y de un negro intenso solían aparecer en el borde del bosque, con sus ojos morados brillando en la niebla turquesa. El problema radicaba en controlar el daño. El equipo actual de Zeke era demasiado poderoso. Un solo golpe con su espada encantada bastaría para acabar con la criatura de un solo disparo, matándola antes de que alcanzara el estado de casi muerte necesario para que funcionara el abrecofres. Zeke suspiró y enfundó su arma. Tenía que hacerlo a la manera más primitiva. Con sus puños desnudos, golpeó al Enderman, reduciendo cuidadosamente su barra de salud hasta que apenas pudo mantenerse en pie. Sacó el abrecohetes, apuntó al pecho y pulsó. Se desplegó la interfaz del botín. En medio de un montón de huesos y carne, el premio se encontraba en el espacio central, un órgano con forma de ojo que pulsaba con energía del vacío. Ojo de Enderce que especuló que podría otorgarle al receptor trasplantado la capacidad de teletransportarse. Extrajo el órgano y lo guardó en su mochila. Objetivo alcanzado. Zeke se adentró más en el Nether y se topó con Dante. El hombre dormía profundamente en una cueva de Netherrack formada naturalmente, con el piglin, Vergil, dormitando a su lado. Lo que sorprendió a Zeke fue que le habían quitado la venda dorada a Vergil. Sin embargo, incluso sin que Dante llevara ningún accesorio dorado, sorprendentemente el piglin no lo atacó. Zeke observó aquella escena inexplicablemente armoniosa y decidió no molestar a la pareja. Al llegar a una fortaleza del Nether, encontró un Blaze. Tras una breve lucha, extrajo de su pecho un corazón de Blaze, un órgano que ardía constantemente con llamas internas de color naranja rojizo. Con estos dos órganos en mano, Zeke regresó al Iron Wright. Guilliman creía que este experimento no debía hacerse público, por lo que se desalojó el quirófano de todos los que estaban ociosos. Solo quedaron ellos tres. Zeke estaba de pie frente a la mesa de operaciones, con los órganos en la mano. Había llegado el momento de presenciar un milagro. Un momento, dijo Guilliman, dando un paso al frente y con la mirada fija en el ojo de Ender que Zeke sostenía en la mano. ¿Qué órgano es este? En realidad, esto difícilmente puede llamarse órgano, dijo Zeke, lanzando ligeramente el ojo de Ender. Piensa en ello menos como algo biológico y más como un complemento de hardware. No te preocupes, añadió al ver el ceño fruncido del primarca. Aparte de otorgarles nuevas habilidades a los primaris, no producirá otras mutaciones. Como mucho, alterará ligeramente su apariencia. Te garantizo que ni el inquisidor más estricto podrá notar la diferencia. Hacer clic. El abrecofres desplegó la cavidad torácica del marine. Zeke arrastró el ojo de Ender hasta un espacio vacío en el inventario del Marine Espacial Primaris. Al instante, todos los iconos de los órganos vibraron. Un efecto negativo, reacción de rechazo, apareció en la barra de estado. Nivel 1. Este efecto negativo no se podía eliminar con leche, pero el nivel primero manejable. En términos generales, era solo una fiebre leve. Envalentonado, Zeke insertó el corazón de fuego. Advertencia. Todos los iconos de órganos comenzaron a vibrar violentamente. Aparecieron grietas en la barra de salud. La reacción de rechazo saltó directamente al nivel 5. Zeke arrancó inmediatamente el corazón de fuego. Vale, lección aprendida. Intentar mezclar órganos de diferentes especies provocó un conflicto biológico fatal. Por ahora, se conformaría con el órgano de Enderman. Zeke completó la cirugía y cerró la incisión en el tórax. El aspecto del Marine Espacial Primaris no cambió mucho. Solo la piel de las yemas de los dedos de su mano izquierda se oscureció ligeramente, como el carbón, y su pupila derecha comenzó a emitir una tenue fluorescencia púrpura. Si hubiera habido más mutaciones, Guilliman no habría podido quedarse quieto. Guilliman confirmó con Zeke que los demás órganos originales, especialmente la semilla genética sagrada, no habían sufrido daños. Solo entonces relajó los puños apretados. No hablemos de este asunto por ahora, ordenó Guilliman. El archimago Skaul asintió, activó el equipo de reanimación y despertó al primaris en coma. El cuerpo sobre la mesa se estremeció. Su pecho comenzó a agitarse y lentamente abrió los ojos. La confusión inicial de despertar del estado de inmovilidad ocupó primero su mente. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, surgieron pensamientos caóticos, y la memoria y la cognición regresaron como una marea. Él lo recordaba. Recordaba haber sido seleccionado del capítulo y haberse sometido a la cirugía Rubicon Primaris, presidida por el archimago Kaul. Mientras su cuerpo era remodelado, la lealtad y la misión quedaron grabadas en su alma como el acero. Sintió una gloria suprema. Su mirada se posó en el archimago Skaul, que estaba a su lado, su creador. El Primaris asintió instintivamente al magos.
Entonces, vio la magnífica figura que se encontraba en el mirador. Guilliman. Una oleada de asombro lo invadió. Inconscientemente, hizo un saludo perfecto al primarca. Finalmente, su mirada se posó en la tercera persona que había en la habitación. Entrecerró los ojos. La figura parecía irreal. Borrosa. Indistinta. En su ojo izquierdo, Zeke era un humano común y corriente. Pero en su ojo derecho, el que brillaba con luz púrpura, Zeke se transformó. Se convirtió en una extraña criatura de bordes afilados. Una persona tosca, hecha de cubos y píxeles. ¿Qué pasa? Zeke sintió la intensidad de la mirada y se tocó la cara. ¿Tengo algo en la mejilla? El primaris apartó la mirada, parpadeando rápidamente. ¿Cómo te sientes, soldado? Preguntó Guilliman con voz autoritaria. Tu cuerpo obedece plenamente tu voluntad. Era un doble sentido. Guilliman estaba preguntando tanto por la condición física del primaris como por la pureza de su alma. Informe. El primaris se enderezó, con la voz atronadora. Sistemas nominales, mi señor. Todo está bien, aunque percibo algunas sensaciones visuales extrañas que no puedo describir con precisión. El primaris bajó la mirada hacia sus manos y luego se frotó el ojo derecho, que brillaba intensamente. ¿Qué tal te gustó la novela? Recuerda que es un vídeo creado por Papitarl Novelas. Si el nombre del canal no es ese, me temo que estás consumiendo contenido pirata. Ven a nuestra página oficial y disfruta de este y mucho más contenido de calidad. Capítulo 106, Capítulo 106. Hacia Terra, la ciudad más alta de la humanidad, extra 2 capítulos extra próximamente. Muy bien, dijo Guilliman, volviéndose hacia Zeke. ¿Qué función ha añadido este órgano? Teletransportación, respondió Zeke con seguridad. Pero no me crean a mí. Vamos a probarlo. Guilliman dio un paso al frente, con el ceño fruncido. La modificación de los marines primaris era un asunto de suma importancia. Él mismo llevaría a cabo el experimento. Archimago Scout, registre todos los datos. El marine primaris se quedó inmóvil, conmocionado hasta la médula. Entrenar con Guilliman no era solo una prueba, era un honor supremo que lo aterrorizaba. El grupo se trasladó a una espaciosa sala de entrenamiento contigua. Guilliman empuñaba una sencilla espada de entrenamiento, mientras que el primaris vestía la nueva armadura de combate MK-10 Tacticus que Kaul había desarrollado especialmente. El primaris hizo una profunda reverencia a su progenitor genético. Luego, se movió. Su espada de entrenamiento cortó el aire, apuntando directamente a la línea central de Guilliman. No está mal, pensó Guilliman para sí mismo. Con tan solo ese primer movimiento, el primarca evaluó el nivel de fuerza del guerrero. Era significativamente superior al de un Astartes primogénito. Kaul realmente se había esforzado durante milenios. Sin embargo, frente a un primarca, este ataque atronador parecía pálido e impotente. Guilliman ni siquiera usó toda su fuerza. Simplemente se giró de lado, dejando que la hoja pasara sin causarle daño. Su mano izquierda se lanzó como un pistón. La diferencia de velocidad era abrumadora. Justo cuando el golpe estaba a punto de impactar, un impacto que sin duda agrietaría la ceramita, el primaris sintió una sensación misteriosa y profunda. Era una llamada del vacío. Siguió esa sensación, y su figura se desdibujó en estática. ¡Buop! Con un sonido como de aire que se desvanecía, desapareció del lugar. Al segundo siguiente, apareció materializado a 3 metros detrás de Guilliman. ¿Es esta la teletransportación de la que habló Zeke? Pensó el primaris, eufórico. Esta sería la herramienta definitiva para el asesinato. Guilliman se sorprendió momentáneamente. Este desplazamiento tan abrupto, en efecto, superó sus predicciones basadas en la lógica del combate. Sin embargo, un primarca es un primarca. Al recibir un ataque desde su punto ciego, Guilliman no necesitó girar la cabeza. Simplemente giró la muñeca derecha, invirtiendo el agarre de su espada, y lanzó un codazo hacia atrás. La potencia y la sincronización fueron perfectas, bloqueando por completo la ruta de ataque del guerrero. Pero antes de que el codo de Guilliman pudiera impactar, una luz violeta destelló violentamente en los ojos del primaris. ¡Buop! Su figura se desvaneció una vez más. El inevitable ataque de Guilliman no alcanzó más que una nube de partículas púrpuras oníricas. Al otro lado de la zona de entrenamiento, el primaris se puso firme de nuevo. Cayó de rodillas, jadeando con dificultad. El uso de habilidades espaciales de alta intensidad 2 veces seguidas suponía, evidentemente, una enorme carga para su organismo. El silencio reinaba en la zona de entrenamiento. Guilliman bajó lentamente su arma. La prueba fue concluyente. Los mecadendritas del archimago Kaul se contraían frenéticamente mientras registraban el flujo de datos. Métodos de ataque y supervivencia que trascienden lo convencional, evaluó Guilliman, con la voz resonando en la sala. La teletransportación es abrupta y difícil de predecir. En un campo de batalla real, esto sería una pesadilla para los comandantes enemigos. Observó al infante de marina jadeante. Sin embargo, no es invencible. El uso frecuente supone, sin duda, una carga importante para tu organismo. El primaris jadeaba en busca de aire, con el corazón latiéndole con fuerza por la conmoción. ¿Era esta la fuerza de un primarca? Incluso después de distorsionar el espacio mismo, había sido neutralizado con suma facilidad. Continúa entrenando. Domínalo. Contrólalo, ordenó Guilliman.
Se dio la vuelta y caminó hacia la ventana de observación donde estaba Zeke. Kaul realizó varias pruebas más rigurosas. Descubrió que los Primaris también podían transportar compañeros de equipo durante la teletransportación, aunque la masa adicional reducía significativamente la distancia del salto. Tras la prueba final, el Primaris se agachó repentinamente y tosió una bocanada de sangre. Estoy bien, respondió el guerrero, restándole importancia a la preocupación de Kaul y limpiándose la boca. Probablemente forcé demasiado la habilidad. A juzgar por el estado de Little Black, se trata de una reacción de rechazo, explicó Zeke desde detrás del cristal. No es un problema grave, es solo un efecto secundario negativo normal del trasplante. Se puede aliviar con sueros inmunitarios. Sin embargo, añadió Zeke, este suero solo alivia los síntomas durante un tiempo. No cura la causa de raíz. Necesitará dosis regulares. Pequeño negro, Guillemán escuchó el apodo que Zeke le había puesto al marine y decidió no comentar nada. Después de todo, la piel del guerrero se había oscurecido un poco, asemejándose a la criatura del vacío de la que provenía el órgano. La implicación era clara para el primarca. Aquellos con órganos trasplantados dependerían del suero. Y la fórmula del suero estaba exclusivamente en manos de Zeke. Esto le brindaba a Guillemán una capa invisible de seguridad. El suero podía producirse en masa, por lo que el suministro no era un problema. Pero si surgía algún inconveniente, si la lealtad flaqueaba, podía cortar el suministro de inmediato. Siempre hay que estar alerta. Entonces Zeke sacó el corazón de llamas. Magos Kaul, tengo otro órgano aquí. ¿Tienes algún Primaris de repuesto? Hay un último asunto, susurró Kaul con voz ronca. La mayoría de sus marines Primaris dormían en bóvedas secretas por toda la galaxia. No había traído muchos a bordo de la nave. La habilidad del corazón ardiente era mucho más simple y rudimentaria. Aliento de fuego y una enorme bonificación a la resistencia al calor. Combinada con las armas Melta que Kaul había desarrollado, su potencia de fuego sería formidable. La modificación de los Primaris se detuvo temporalmente. El resto tendría que esperar hasta llegar a Terra y reclutar más sujetos. Guillemán extendió una invitación formal a Zeke para que se uniera al viaje a Terra. Zeke aceptó. Después de que Guillemán y Kaul se marcharan, asegurándose de que la habitación estuviera vacía, Zeke cogió el abrecofres. Dudó un instante y luego pulsó el dispositivo contra su propio pecho. Hacer clic. A diferencia de los demás, la cavidad torácica de Zeke no contenía órganos sobrantes. Ni corazón, ni pulmones, ni costillas. Solo contenía un bloque borroso que giraba. Ni siquiera pudo distinguir qué aspecto tenía. Mierda. Zeke suspiró y cerró la interfaz. Ahora ya no soy humano. Me he convertido literalmente en un bloque. Trasplantarse órganos era una opción, pero a Zeke no le entusiasmaba la idea de teletransportarse unos metros o escupir fuego. Si iba a modificarse, tendría que ser algo al nivel del Ender Dragon. Trasplantar órganos es solo un truco publicitario, se recordó a sí mismo. Desarrollar modificaciones es la cruda realidad. Zeke desembarcó del Iron Wright y volvió a pisar tierra de Macragge. En apariencia, Guillemán anunció su plan para la cruzada terrana. El llamado a las armas fue respondido de inmediato. Un grupo de hermanos de batalla fue seleccionado de las compañías 1A, 2A y 3A de los ultramarines para acompañar a su padre. El capitán Sicarius, de la compañía 2A, estaría al mando de esta fuerza de élite. El gran maestre Goldus, al mando de la 3A Hermandad de los Caballeros Grises, también figuraba en la lista, ordenado por el primarca para unirse a la flota. Además, respetando el principio de participación voluntaria, los héroes con los que Zeke había viajado dieron un paso al frente. El mariscal Amalrich de los Templarios Negros, Santa Celestine, el inquisidor Greyfax y el archimago Kaul juraron lealtad a la cruzada, aportando sus espadas y recursos. Cabe mencionar que, debido a su destacada actuación, el mariscal Amalrich fue embarcado en el crucero de ataque Azote de Herejes. Allí, aceptó la armadura de la fe y la espada negra, convirtiéndose en el nuevo campeón del emperador. Finalmente, Zeke y Guillemán abordaron el antiguo buque insignia del capítulo, el Honor de Macragge. En la gloriosa nave, los hijos de los ultramarines habían conservado deliberadamente la distribución del escritorio personal de Guillemán. Esta habitación existía desde los tiempos de la Gran Cruzada, una de las pocas cosas que podían evocar cálidos recuerdos del pasado para el primarca en este oscuro milenio. Guillemán pronunció su discurso final de despedida. La cruzada terrana había comenzado. La inmensa flota imperial zaptó las llamaradas de escape de incontables motores surcando el vacío del mar estelar, marcando rumbo al planeta natal de la humanidad. Esta vez, Zeke viajaría a Terra a través del teletransportador. Ataquen a Heller Fields. Resonó la orden. Cuando el navegante informó de la transición, comenzó el salto warp. La realidad se hizo añicos. Una escena caótica e insoportable se desplegaba fuera de las mirillas. Zeke sentía como si sus ojos fueran ultrajados con tan solo contemplarla. La arrogancia se convirtió en torbellinos impetuosos. La furia y la lujuria se fusionaron en tormentas de locura. La desesperación se condensó en estrechos abismos de geometría imposible, y al acecho de los acantilados escarpados se encontraban hordas de demonios voraces, arañando los escudos de energía de la nave. El viaje que les esperaba estaba destinado a ser peligroso.
Pero la cruzada no conocía el miedo. Capítulo 107, capítulo 107. Golems de nieve, extra, capítulo extra por alcanzar las 1400 piedras de poder. Para garantizar la seguridad de la cruzada, Guilliman orquestó la formación de la flota con la precisión de un maestro director de orquesta. El Macraggesonour ocupaba el centro, un sol orbitado por una constelación de naves de escolta. Desde enormes acorazados hasta ágiles fragatas, cada nave mantenía una posición precalculada, coordinando sus estrategias de disparo para asegurar que la flota pudiera reaccionar como una sola entidad devastadora ante cualquier amenaza. Pero la primera amenaza no provino de la disformidad. Vino desde dentro. El orgullo de Hera era una nave envejecida. A pesar del mantenimiento exhaustivo y las bendiciones binarias de los tecnosacerdotes antes de partir, la vieja nave hizo honor a la maldición de sus años. Poco después de que la flota entrara en la disformidad, sobrevino el desastre. Sus tuberías principales de refrigeración se reventaron. El vapor hirviente inundó las cubiertas inferiores, convirtiendo el barco en una olla a presión. En apariencia, se trataba de un fallo rutinario de un antiguo espíritu mecánico que luchaba contra el empíreo. Pero la aguda intuición de Guilliman percibió algo más. Algo antinatural. Un equipo de sacerdotes tecnológicos fue enviado de inmediato para realizar reparaciones de emergencia. Zeke, cuya tarea era establecer una red logística mediante la construcción de portales del inframundo en cada nave importante, acompañó al equipo de reparación. La lancha de asalto se estrelló contra la cubierta de desembarco del orgullo de Hera. En el instante en que la escotilla se abrió con un silbido, una pared de calor les golpeó en la cara. Zeke entró en el pasillo de conexión y al instante se le enrojeció la cara. Le perlaban las sienes antes de dar 2 pasos. La visibilidad era casi nula y el aire estaba cargado de un vapor blanco asfixiante. Esto parece una sauna, pensó Zeke. No se quedó de brazos cruzados. Mientras los sacerdotes tecnológicos se apresuraban a marcharse, Zeke instaló un marco de portal del inframundo, conectándolo de nuevo con el centro principal en el honor de Macragge. La temperatura dentro de la cabina rozaba los 50 grados centígrados. La tripulación, mortalmente vulnerable, sufría, jadeando en busca de aire bajo un calor sofocante. Zeke metió la mano en su inventario y sacó bloques de hielo compacto, extraídos de Claisus. Desafiando las leyes de la física, estos bloques seguían la lógica de Minecraft. Se negaban a derretirse, incluso en este infierno. En cambio, irradiaban un frío constante y sobrenatural. Salvado, los Ultramar Auxilia se congregaron alrededor de los bloques azules como hombres en el desierto que encuentran un oasis, acercando sus rostros al frío tanto como se atrevieron. Sacerdote técnico, ¿ya está arreglado?, gritó Zeke, apoyándose en un panel de mantenimiento para refrescarse. Pronto, susurró una voz mecánica desde la oscuridad de un conducto de ventilación. Genial. Pronto. Zeke conocía demasiado bien al Mechanicus. Reparado significaba horas. Pronto significaba que aún faltaba mucho. En lo más profundo de los túneles de mantenimiento, los magos observaban los datos de la Auspex con confusión. Las tuberías de refrigeración fueron la causa de la avería. Pero al examinarlas, descubrió que estaban corroídas por el óxido. Los registros de datos confirmaron que estas tuberías habían sido reemplazadas con plastiacero nuevo antes de la partida. La oxidación llevó tiempo. ¿Por qué se pudrirían tan rápido? El técnico sacerdote reemplazó un tramo de la tubería oxidada y se giró para revisar la siguiente unión. Un movimiento captó su atención. Se dio la vuelta. Sobre la superficie de la tubería nueva que acababa de instalar, una capa de óxido rojo oscuro comenzaba a brotar. En cuestión de segundos, el metal se picó y se descascarilló. ¿Eh? El sacerdote tecnológico se inclinó, ampliando el zoom de sus lentes. Esta vez, lo vio. No fue oxidación química. Estaba vivo. Innumerables entidades microscópicas se aferraban a la tubería, saltando y reproduciéndose con desenfreno. Devoraban el metal, reduciendo el grueso revestimiento a una maraña ennegrecida que crujía bajo la presión. Entonces, el enjambre se percató del tecnosacerdote. Con un gorjeo colectivo, saltaron alegremente sobre él. Afuera, en el pasillo, los soldados de la Auxilia yacían aturdidos sobre el hielo compacto. Navegar por la peligrosa disformidad significaba que no se atrevían a quitarse la armadura, lo que solo aumentaba el calor. «Mi señor, ¿podría poner más hielo?», jadeó un soldado. Zeke dejó caer algunas filas más, pero frunció el ceño. Los bloques estáticos no son suficientes. Necesitamos refrigeración activa. Espera. Sonrió. Tengo justo lo que necesitas. Zeke apiló 2 bloques de nieve verticalmente. Luego, levantó una calabaza tallada y la colocó encima. Levántate, golem de nieve. Los bloques se fusionaron. La construcción cobró vida. Un cuerpo de nieve compactada, 2 brazos de palos y una cabeza de calabaza con una sonrisa tonta tallada. Golem de nieve. Una criatura amigable. Crea rastros de nieve por donde quiera que camina y lanza bolas de nieve a los enemigos. Gracias a los relatos del regimiento de Cadia, los auxiliares ya conocían los golems de hierro de Zeke. Tras un momento inicial de sobresalto, se dieron cuenta de que esta nueva y más pequeña construcción era inofensiva. Mejor que inofensivo, fue útil. Por donde quiera que el golem se movía, dejaba un rastro de nieve fresca. La nieve chisporroteaba contra las planchas calientes de la cubierta, absorbiendo el calor al instante y enfriando el aire.
Aumentemos la producción. Zeke construyó varios más. Luego, los roció con una poción de rapidez. De repente, llenos de energía, los golems comenzaron a moverse a toda velocidad por la cabina, convirtiéndose en máquinas de nieve infinitas y de alta velocidad. Un joven y curioso soldado de la Auxilia observó la nieve fresca que se acumulaba a los pies de un golem. Miró a Zeke, quien asintió en señal de permiso. El soldado recogió un puñado y se lo llevó a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par, extasiados. En aquel barco de vapor, aquel bocado de hielo era ambrosía. Está limpio. Está fresco. Los soldados que rodeaban el lugar se apresuraron a acercarse. Al ver esto, Zeke fabricó una pila de cuencos de madera y los distribuyó. Incluso sacó un poco de azúcar de su mochila. Fiesta de hielo raspado, muchachos. Un grupo de soldados curtidos se agolpaba alrededor de los golems que caminaban con dificultad, echando nieve con frenesí en sus cuencos. A los golems no les importaba. La nieve se regeneraba al instante bajo sus pies. Los soldados chasqueaban la lengua con asombro, devorando con avidez el hielo azucarado. La tensión en el ambiente se desvaneció, reemplazada por el crujido del hielo y suspiros de alivio. La opresiva atmósfera de la disformidad se diluyó ante este inesperado absurdo. Mientras comían, los soldados estudiaban a las criaturas mágicas. ¿Eso es, un casco en sus cabezas?, preguntó un soldado de la Auxilia, mirando fijamente la calabaza. ¿O es su cabeza de verdad? La curiosidad es parte de la naturaleza humana, incluso en el 41 milenio. Apuesto a que hay una cara ahí debajo, reflexionó otro soldado. Probablemente algo estoico. Alto y frío. Como un asesino. Jajaja, tiene sentido. Los viajes a través de la curvatura eran aburridos y aterradores. Cualquier distracción era bienvenida. Zeke escuchó sus teorías y sonrió con sorna. Sacó 2 lingotes de hierro y fabricó un par de tijeras. Es hora de desvelar el misterio, anunció. Los soldados se inclinaron. Zeke agarró un golem de nieve que pasaba y pulsó el botón derecho. Recorte. El casco de calabaza se desprendió. El verdadero rostro del golem de nieve quedó al descubierto. No tenía rasgos estoicos. Ni instinto asesino. 2 ojitos pequeños y brillantes, muy separados, y una boca que parecía un garabato infantil, como una sonrisa mal dibujada. Irradiaba una sabiduría pura y vacía. Los soldados se quedaron mirando un segundo y luego estallaron en carcajadas. Zeke miró la cara de tonto del golem y no pudo evitar reírse. No importaba lo sombrío que se pusiera el universo, esa cara siempre era graciosa. Capítulo 108, Plaga férrica, extra, aunque no llegamos a las 1500 piedras de poder, decidí publicar el capítulo de todos modos, ya que me alegró que alcanzáramos el puesto 16. Espero que sigan apoyándonos así. Zeke se aclaró la garganta, recordando el asunto que tenía entre manos. Ahuecó las manos y volvió a gritar hacia el túnel de mantenimiento. Tecnólogo sacerdote. ¿Estás bien? Oye, su voz resonó por el oscuro conducto. Nadie respondió. La sonrisa de Zeke se desvaneció. Los auxiliares que lo rodeaban percibieron el cambio al instante. Arrojaron sus granizados, apuntaron sus rifles láser y quitaron los seguros. Informe. Gritó el jefe de escuadrón por su comunicador, alertando al mando sobre la anomalía. Alerta. Fallo del campo Geyer. Advertencia. Fallo del protector Geyer. Las sirenas rojas comenzaron a sonar, bañando la cabina llena de vapor en un destello sangriento. Pero bajo el estruendo mecánico de la alarma, se oía otro sonido. Una risa húmeda, juguetona y chirriante. Las paredes de hierro de la cabina parecían sudar. Luego, se abrieron de golpe. Innumerables figuras pequeñas y verdes irrumpieron a través de los mamparos, fluyendo como pus de una herida abierta. Aprovechando el derrumbe del campo Geyer, una horda de Nurglings abordó la nave. Se amontonaban unos sobre otros en una marea de inmundicia, abalanzándose sobre los soldados auxiliares más cercanos con cuchillos oxidados y dientes afilados. Zeke reaccionó primero. Había visto los puntos rojos invadir su minimapa segundos antes de la brecha. Ataviado con la armadura del destino, se lanzó contra el enjambre de Nurglings como un camión desbocado. Los cuerpos volaban por los aires. Su espada Sierra Manjuyen rugió, destrozando a los demonios antes de que pudieran abrumar a los soldados atónitos. Nurglings, pequeños demonios de Nurgle. Ágiles, traviesos, pero individualmente débiles. Para Zeke, no eran más que carne de cañón para ganar experiencia. Sin embargo, su superioridad numérica era abrumadora. Estaban ahogando a la Auxilia en un mar de podredumbre. Los soldados alzaron sus armas, desesperados por defenderse, pero los golems de nieve reaccionaron más rápido. En Minecraft, un golem de nieve puede detectar a una criatura hostil desde 16 bloques de distancia. Este rango de visión se encuentra entre los mejores de todas las entidades. Al identificar a los demonios saltarines, los golems lanzaron una andanada. Bolas de nieve volaron con la precisión de una ametralladora, impactando contra los Nurglings. Zas. Zas. Los proyectiles no causaron mucho daño, pero sí un retroceso significativo. La fuerza de los impactos lanzó a los Nurglings hacia atrás 3 bloques, derribándolos de los soldados que luchaban por resistir. Enfurecidos, los Nurglings centraron su atención en los muñecos de nieve, desviando el fuego de los humanos. Con un respiro, la Auxilia formó una línea de fuego y comenzó su contraataque.
Detrás de ellos, el portal del inframundo centelleaba. El inquisidor Greyfax lo atravesó, flanqueado por hermanas de batalla y sacerdotes tecnológicos, cuyos vólteres entonaban un himno de venganza. Juntas, las fuerzas combinadas purgaron a los ágaros demoníacos dispersos. La amenaza inmediata había desaparecido, pero antes de que la auxilia pudiera recuperar el aliento, el verdadero horror de la disformidad se manifestó. Un soldado dejó caer su arma, con la mirada perdida, mientras se reía de chistes invisibles. Otro gritó horrorizado al ver cómo la piel de su brazo se empollaba, dejando al descubierto una putrefacción roja e hinchada debajo. Sin la protección del campo Geyer, las energías brutas del Empíreo arrasaban la cubierta. Zeke, protegido por su sistema, no sintió nada. Agarró un cubo de leche y se lo metió a la fuerza en la garganta al soldado en descomposición. La podredumbre desapareció. Pero un instante después, el efecto negativo regresó. Sin el campo, la corrupción era constante. La leche no es suficiente. Necesito algo más fuerte. Zeke metió la mano en su inventario y sacó una poción de cordura. Vertió el líquido brillante por la garganta del soldado que gritaba. Un escudo translúcido, como una burbuja de jabón, se iluminó alrededor del cuerpo del hombre. Zeke continuó con otra dosis de leche. Esta vez, la corrupción no regresó. 10 minutos de Warp Warp. Ese es todo el tiempo que tenemos para reparar el campo Geyer. Mover. Zeke reunió a los auxiliares y avanzó hacia la sala de generadores. Superando obstáculos, llegaron al final del pasillo. Dentro del túnel de mantenimiento, encontraron al sacerdote tecnológico desaparecido. Estaba desplomado sobre la consola, muerto, con el cuerpo fusionado a la máquina. Plaga férrica. Siseó la inquisidora Greyfax, apuntando su estaca condensadora hacia la maquinaria. El metal se estaba desintegrando. Plaga férrica. Diminutos demonios microscópicos de Nurgle que se adherían a los instrumentos metálicos, se reproducían en ellos y los corroían hasta convertirlos en polvo. Esto fue lo que provocó el sobrecalentamiento y la falla del sistema. Zeke no dudó. Sacó 3 pociones dañinas de su cinturón y las estrelló contra los engranajes oxidados. Chocar. La niebla púrpura chisporroteaba contra el metal. Dado que los pequeños demonios tenían muy poca salud, la poción los eliminó por partes, purificando así el espíritu de la máquina. Ahora. Gritó Zeke. Los tecnosacerdotes de refuerzo se precipitaron hacia adelante, entonando oraciones binarias mientras comenzaban a realizar reparaciones desesperadas en el generador del campo Geyer. PFFT, aplastamiento. Un hedor nauseabundo, tan fuerte que casi se podía saborear, emanaba del fondo del pasillo. Las placas del suelo temblaban. El rostro de Zeke se tornó serio. Algo se avecina. Algo grande. En medio de un coro de risas guturales, emergió un enjambre de Nurglings que transportaban un enorme palanquín de Nurgle. Sentado sobre el trono de la inmundicia se encontraba un horror hinchado, un heraldo portador de la plaga. Su abdomen estaba partido por una enorme boca dentada, y su cuerpo era un paisaje de pústulas supurantes. Al quedar el barco desprotegido, un oficial de alto rango del dios de la plaga se había infiltrado a bordo. Cloc, 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 ¡qué maravilla! El demonio hinchado goteaba saliva corrosiva, emitiendo gritos ininteligibles de alegría. Su enorme estómago boca temblaba de risa. La mano de Zeke fue hacia su cinturón. Tocó la cabeza de medusa que había obtenido de los comerciantes Eldar oscuros. Una sola mirada bastaba para petrificar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Una muerte imparable, basada en la mecánica. Pero era un objeto de un solo uso. Todavía no, decidió Zeke. Guarda la bomba nuclear para la batalla contra el jefe. No esperaba tener que luchar codo con un inquisidor, dijo Zeke, rociándose a sí mismo y a Greyfax con pociones de fuerza y regeneración. Quienes comparten el mismo objetivo deben permanecer unidos. Greyfax alzó su rifle. El rescate de Guilliman había sacudido profundamente su visión del mundo. Había hecho las paces con Santa Celestine. Podía hacer las paces con este extraño constructor. Mientras siguiera el camino del emperador, sus viejos dogmas no serían más que grilletes. Zeke alzó su espada para cargar, pero un jadeo colectivo de la auxilia que estaba detrás de él lo hizo detenerse. Miró hacia atrás. Los golems de nieve estaban cambiando. Sus cuerpos de nieve se expandían rápidamente, creciendo en altura y anchura. Sus brazos de palo se engrosaron hasta convertirse en troncos de árboles. Sus cabezas de calabaza se transformaron en rostros toscos y helados. Alerta del sistema. Mod, criaturas mutantes desbloqueadas en Minecraft. Las criaturas normalmente necesitaban la sustancia décimo para mutar. Aquí, el poder bruto y retorcido de la distorsión actuó como catalizador. Los golems de nieve mutantes rugieron. Ya no se limitaban a lanzar inofensivas bolas de nieve. Las 3 enormes criaturas alzaron sus gigantescos brazos y arrojaron enormes bloques de hielo comprimido contra el demonio. Boom. 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 Los bloques de hielo impactaron con la fuerza de proyectiles de artillería. La andanada se estrelló contra el palanquín, causándole daños masivos y aplicándole un severo efecto de ralentización por congelación. Demonio. En nombre del emperador, sé purgado. La inquisidora Greyfax aprovechó la oportunidad. Mientras el demonio hinchado se tambaleaba, mareado por el bombardeo helado, ella saltó, desatando una tormenta de fuego de Volter sagrado. Zeke flanqueó a la bestia.
Su espada Sierra Manjouyen rugió, abriendo la enorme boca del demonio. Con un último y húmedo gorgoteo, el heraldo de Nurgle se desplomó, desterrado de vuelta al jardín. Pero antes de que el cuerpo pudiera disolverse, Zeke se abalanzó hacia adelante. Sacó el abrecohetes. No había tiempo para ser quisquilloso. Zeke hizo clic frenéticamente en el inventario del cadáver, arrastrando cada órgano que pudo agarrar hasta su mochila. Aplastar. Sorber. Levantó un trozo de carne de forma extraña, que brillaba con un jugo verde viscoso. Información Hey. Ingrediente para el estofado Nurgle. Zeke hizo una pausa. ¿Estofado de Nurgle? Recordó sus primeros días en este universo, comiendo carne podrida cruda para sobrevivir. ¿De verdad alguien comería algo así? Revisó la receta. El estofado de Nurgle era increíblemente complejo, requería carne podrida, órganos de demonio y otros ingredientes repugnantes. Pero, según la experiencia de Zeke, cuanto más difícil era preparar la comida, mejor era el beneficio que proporcionaba. Tal vez, lo probaré más tarde. Detrás de ellos, los sacerdotes tecnológicos terminaron los ritos de reparación. El campo Geyer volvió a la vida, empujando la disformidad de vuelta al vacío. Las alarmas rojas cesaron. El silencio regresó a la nave. Zeke se apoyó contra la pared, observando a los golems de nieve mutantes que se movían pesadamente por la cubierta. Recordaba los detalles de la modificación. Las criaturas mutadas soltaban un botín excelente, como la mano de alma de Ender, que permitía la telequinesis. Bueno, dijo Zeke, mirando a los enormes monstruos de hielo, ahora son demasiado grandes para los pasillos. Los condujo a la cubierta exterior del barco y los encerró con una valla. Problema resuelto. Ahora tengo torretas de defensa automatizadas. Capítulo 109, Capítulo 109. Magnus el Rojo. Para comprobar su teoría sobre la mecánica de las mutaciones, Zeke trajo un Enderman del Nether y lo encerró en una jaula en la nave. Bañada por la radiación de fondo de la disformidad, la criatura no tardó en transformarse. Su cuerpo tembló violentamente, sus extremidades se alargaron, su pecho se expandió, hasta que se transformó en una pesadilla descomunal. Un Enderman mutante. Efectivamente, pensó Zeke, mientras revisaba las estadísticas. La distorsión funciona igual que la sustancia décimo. El Enderman mutante contaba con 200 puntos de vida y la capacidad de crear clones de sombra. Era un mini jefe formidable, pero no era rival para el equipo actual de Zeke. Después de un breve pero intenso duelo, la criatura se hizo añicos, dejando caer una lluvia de botín. Entre las perlas había varios fragmentos de alma de Ender. Zeke combinó un ojo de Ender con los fragmentos en una mesa de crafteo. El resultado fue un artefacto pulsante, tocado por el vacío, la mano de alma de Ender. Como arma cuerpo a cuerpo, era mediocre, infligiendo apenas 9 puntos de daño. Pero su verdadero valor no residía en la potencia contundente, sino en el control. Zeke se colocó la mano amputada. Concentró su mente en una botella vacía que estaba sobre una mesa a pocos metros de distancia. ¡Zas! La gravedad pareció invertirse. La botella se desprendió de la mesa y voló hacia las manos de Zeke con un satisfactorio golpe seco. Con un pensamiento, invirtió la polaridad. La botella salió disparada de su mano como una bala, estrellándose contra la pared del fondo. ¿Pero qué pasa con el levantamiento de objetos pesados? Zeke se giró hacia el mamparo. Activó la habilidad de agarre sobre una placa de acero macizo. Crujido. La fuerza de la telequinesis arrancó de la pared un trozo perfecto de plastiacero, del tamaño de un bloque. En sus manos, no pesaba nada. Al lanzarlo, los restos se solidificaron al impactar contra el suelo, convirtiéndose en un proyectil de materia pura. Es perfecto para mover cofres y máquinas, se dio cuenta Zeke. Ahora, la verdadera prueba. Fue a la armería del barco. Zeke apuntó con la mano a un tanque de batalla alemán Rus. La enorme máquina de guerra gimió al ser envuelta por la energía púrpura. Entonces, desafiando todas las leyes de la física, el tanque se elevó en el aire. Zeke movió la muñeca y el tanque sobrevoló el hangar. Los tecnosacerdotes que los rodeaban miraban con asombro, pero los psíquicos a bordo simplemente asintieron. En el universo de Warhammer, la telequinesis poderosa era rara, pero no imposible. Para ellos, Zeke era solo un psíquico muy poderoso y muy extraño. Para garantizar la seguridad de la flota, los navegantes del honor de Macragge se adhirieron a un protocolo estricto. Saltos cortos a través de la disformidad, seguidos de breves períodos en el espacio real para disipar el calor y reiniciar los campos Geyer. Según Guillemán, si mantenían este ritmo, podrían llegar a tierra en aproximadamente medio mes, en tiempo estándar. El Macragge Sonor era un barco gigantesco. Su interior era tan vasto que podría albergar una maratón. Zeke aprovechó la oportunidad para recorrerlo desde la popa hasta la sección central. Aquí vivían los siervos de la flota, los marineros del vacío y los asistentes del capítulo. Cuando entraron por primera vez en la disformidad, la moral estaba alta, impulsada por el sagrado propósito de la cruzada. Pero a medida que el viaje se prolongaba, el peso opresivo del Empíreo comenzó a hacer mella. Los síntomas de la enfermedad de la disformidad, náuseas, insomnio, deterioro cognitivo y terror irracional, se estaban extendiendo entre la tripulación mortal. Zeke lo entendió. Era la presión psicológica de vivir dentro de un submarino mientras los monstruos arañaban el casco. Necesitan una distracción, decidió Zeke. Y yo sé justo lo que necesito.
En una espaciosa bodega de carga en la parte central, Zeke construyó una gran piscina con bloques de vidrio y piedra. La llenó con una fuente de agua infinita y fabricó un montón de cañas de pescar. Un soldado auxiliar tomó una caña y miró con escepticismo el agua cristalina. Mi señor, aquí no hay nada. ¿De verdad se puede pescar algo con esto? No se trata de los peces, sino de la mecánica, explicó Zeke. Observen. Aplicó el producto Lukov SA3 a una caña, la recogió y lanzó el sedal. Blop. 3 segundos después, la boya se hundió. Zeke tiró de la caña y un trozo de cuero mojado salió disparado hacia su mano. ¿Lo ves? Un tesoro. En Minecraft, la pesca produce 3 categorías: peces, tesoros y basura. El cuero era basura, pero sirvió para ilustrar el punto. El soldado parpadeó y luego imitó a Zeke. Lanzó su caña. Momentos después, logró sacar del agua un pez globo que se debatía. El trono está vivo. El soldado se frotó los ojos, volviendo a mirar el agua vacía y cristalina. Crea vida de la nada. La noticia se extendió. Pronto, más miembros de la auxilia se unieron a las filas de los pescadores. Era como abrir cajas de botín. Cada lanzamiento deparaba una sorpresa. La tensión en la bahía se disipó, reemplazada por la emoción de la pesca. Pescar consiste en disfrutar del proceso, predicó Zeke mientras recogía el botín. Lo que pesques es solo un extra. Se embolsó el tributo. Libros encantados, varios peces y algunas conchas de Nautilus raras. Excelente. Puedo construir un conducto más tarde. Tras despedirse de los pescadores, Zeke se dirigió a la proa del barco y entró en el santuario de navegación. El aire estaba impregnado de incienso y del zumbido sordo de la estática psíquica. Decenas de astrópatas estaban sentados en círculos, con los ojos ciegos llenos de lágrimas, mientras intentaban enviar y recibir mensajes a través de la disformidad. Zeke se acercó a una estación de transmisión de voz de alta potencia y giró el dial, sintonizando la estática. ¿Sigues preocupado por la falta de proteínas? ¿Sigues angustiado por el racionamiento? Una voz alegre y pregrabada se abrió paso entre el ruido cósmico. El campamento Cadian ha desarrollado ganado completamente nuevo. La carne es deliciosa, el precio es bajo y el suministro es ilimitado. Comerciantes interesados en colaborar, contacten con Cadia. Zeke sonrió con suficiencia. Volvió a girar el dial, haciendo varias cosas a la vez por costumbre. Un ojo escudriñaba el vacío estrellado fuera de los escudos protectores. El otro estaba fijo en su minimapa. En la pantalla de visualización frontal, los puntos verdes de su flota se agrupaban en el centro, rodeados por la niebla gris. Esta situación se mantuvo hasta que alcanzaron el tercio del trayecto. La flota emergió de la disformidad cerca del Maelstrom, una enorme y turbulenta tormenta disforme que actuaba como una versión más pequeña e inestable del Ojo del Terror. Situación. Zeke señaló fijamente hacia el vacío que tenían delante. En su minimapa, la niebla gris se había vuelto carmesí. Un denso grupo de puntos rojos esperaba en el silencio. El navegante principal entrecerró su tercer ojo, revisando sus augures y escaneos Auspex. Mi señor, los instrumentos están despejados. No hay nada allí. Están ahí, dijo Zeke con tono resuelto. Y están esperando. Den la alarma. El navegante vaciló un segundo, luego vio la mirada en los ojos de Zeke. Golpeó la runa. Alto a los cuarteles generales. Todos a sus puestos de combate. El honor de Macralge despertó. Los ultramarines empuñaron sus armas encantadas. Los soldados auxiliares, con rostros sombríos pero intrépidos, corrieron a sus puestos. Levantad los escudos del vacío. Mientras las relucientes barreras de energía cobraban vida alrededor de las naves imperiales, el espacio vacío que se extendía ante ellos se ondulaba. Al saber que habían sido detectados, la flota enemiga desactivó sus capas psíquicas. Destello. Decenas de torpedos surgieron del espacio vacío, dirigiéndose a toda velocidad hacia el honor de Macrauge. Pero los escudos del vacío preventivos los interceptaron a todos, detonando las ojivas en inofensivas llamaradas de plasma. Contacto enemigo. Gritó el navegante. Augurios identificando firmas. Los acorazados que les tendieron la emboscada se rebelaron. Sus cascos eran barrocos y retorcidos, grabados con runas brillantes y distintivos símbolos serpentinos. Sin duda, esta era la flota de los 1000 hijos. Toc, toc, toc. Unos pasos pesados y blindados resonaron desde la entrada del puente de mando. Mi señor. Los astrópatas y los oficiales hicieron una profunda reverencia. Roboute Guilliman entró en el santuario de navegación con el rostro convertido en una máscara de furia fría. Miró más allá de la tripulación, directamente por la mirilla hacia el centro de la formación enemiga. La nave insignia enemiga no era una nave común. Era una construcción masiva y multifacética. Una ciudad voladora de cristal y oro. Guilliman lo reconoció al instante. Era la maravilla que una vez se encontraba en la capital de Próspero. La gran pirámide de Tizca. En cada una de las caras inclinadas de la gigantesca pirámide, un enorme ojo rojo cristalino ardía con una energía psíquica maligna. ¿Cuánto tiempo sin verte, Magnus?, susurró Guilliman, pronunciando el nombre con un tono cargado de veneno. Al otro lado del vacío, en el puente del espíritu vengativo de Tizca, un gigante estaba sentado sobre un trono de libros flotantes y fuego disforme. Magnus el Rojo, primarca demonio de Cheench, sonrió.
Había sellado un pacto con Kairos Fateaber, obteniendo conocimiento prohibido y poder puro de la disformidad. Había previsto la ruta de Guilliman. Había preparado esta emboscada a la perfección, a la sombra del Maelstrom. Su intención era sorprender a su hermano con la guardia baja. Parece que hay una variable en la ecuación, reflexionó Magnus, entrecerrando su único ojo al ver que los escudos imperiales resistían. Nos vieron venir. Agitó la mano, su piel carmesí resplandecía con poder mágico. Da igual. Fuego. A través de la pantalla de cristal, la orden se propagó. La pirámide resplandeció y una tormenta de baterías de lanzas psíquicas desató el infierno sobre el honor de Macralge. Capítulo 110, capítulo 110. Gran general bajo el mando de Corne. El bombardeo fue feroz. Los escudos del vacío del honor de Macralge estaban a punto de colapsar. Dentro de la galería de cristal de la pirámide, Magnus observaba la batalla con una sonrisa burlona y complácida. Había reunido a los 1000 hijos específicamente para esta guerra. Ante semejante poderío militar, ¿qué podría usar alguien para detenerlo? Todo transcurría exactamente según lo planeado. Magnus sonrió con alegría. Pero ante el fuego de artillería de los 1000 hijos, Guilliman no mostró debilidad alguna. Lanzó un contraataque a gran escala. Escuadrones de cazas avanzaron a toda velocidad, compitiendo por ser los primeros en atacar las líneas enemigas. Lanzas carmesí resplandecían contra la profunda oscuridad del espacio, y las baterías de las naves rugían como truenos. Los guerreros del Imperio volcaron hasta la última gota de su fuerza en el asalto. Sin embargo, todo esto eran fintas. El verdadero ataque había comenzado mucho antes. En un rincón tranquilo de la flota de los 1000 hijos, pétalos de cerezo flotaban en el vacío. Las figuras de Zeke y un marine primaris pasaron velozmente una tras otra. Usando la habilidad de teletransportación otorgada por la modificación Enderman, el marine se teletransportó junto con Zeke directamente a la flota enemiga. La sucesión de saltos dejó al primaris exhausto. La distancia entre las flotas había sido enorme, consumiendo casi toda su energía. Afortunadamente, el objetivo se logró. Zeke construyó un portal del inframundo y el abordaje comenzó antes de que el enemigo se percatara de nada. Ultramarines intrépidos y auxiliares solares salieron del portal y asaltaron el espíritu vengativo de Tizca. Fue un rayo rápido, despiadado y preciso. El mismísimo Roboute Guilliman, empuñando la espada del emperador, cruzó el portal del inframundo. Sabía que Magnus no podría reaccionar a tiempo. Estaba allí para truncar el futuro de su hermano caído y acabar con esta calamidad. Zeke sacó la cabeza de Medusa. Magnus, pensó, esto está preparado solo para ti. Un primarca caído era un valioso trofeo para los dioses del caos, una fuerza que no podía ignorarse. Intercambiar un objeto desechable para derrotarlo valía absolutamente la pena. Zeke sabía que su siguiente movimiento sin duda enfurecería a cierto pájaro azul, Tsench. Pero, ¿qué tenían que ver las acciones de Zufal, siervo de Corne, con Zeke? Sacó el cráneo de Zufal de su mochila y se lo puso en la cabeza. Al instante, su apariencia se transformó en la de Zufal. El olor a sangre lo envolvió. Zufal, un campeón de Corne al que Zeke mató con el beso del arlequín en la ciudad antigua. Esta calavera permite a quien la lleva imitar su apariencia. Se desconocía si lograría engañar a Tsench, pero si le causaba algún problema al dios del caos, Zeke estaría encantado de verlo. No cambiaré mi nombre ni mi apellido allá donde vaya. Soy un gran general al servicio de Corne. Zeke rugió, imitando el estereotipo iracundo de un seguidor de Corne. Cambió su arma por el martillo pesado de Groot para dar mayor realismo a su actuación. También se equipó con la armadura de piedra negra, diseñada para bloquear la energía del Warp. Frente a esta armadura, todos los psíquicos quedaban inutilizados. Guilliman sostenía la espada del emperador, que resplandecía en llamas. La espada le susurró que la esencia del hombre que de repente había cambiado de apariencia no había cambiado en realidad. ¿Es equivalente a una máscara?, se preguntó Guilliman. Magnus estaba sentado en su trono de cristal, deleitándose al ver el honor de Macralge temblar bajo su fuego. De repente, un hechicero se abalanzó sobre él con noticias increíbles. La nave había sido abordada por ultramarines. Magnus se puso de pie bruscamente. No tuvo tiempo de averiguar cómo habían llegado hasta allí. Inmediatamente ordenó a sus hechiceros que los interceptaran. Pero ya era demasiado tarde. El resplandor del fuego inundó el pasillo. Bombas de fusión entraron rodando en la cámara, lanzadas contra Magnus y su grupo. Entre las llamas, Magnus divisó a su objetivo, Guilliman. Verdaderamente una tontería, se burló Magnus. Las fuerzas a bordo de su barco no temían en absoluto a Guilliman. ¿Te atreves a caer en mi trampa? Entonces, Magnus vio la figura roja detrás de Guilliman. Sus ojos se abrieron de par en par, furioso. ¿Por qué hay un seguidor de Corne aquí? Magnus estaba horrorizado. ¿Guilliman se alió con Corne? ¿Estás bromeando? ¿Fue capturado por Corne? Eso también es imposible. Mira aquí, Ogrin rojo de un solo ojo. Gritó Zeke con voz tensa. En mi opinión, el movimiento definitivo debería usarse primero. Zeke levantó la cabeza de Medusa y comenzó a cargar contra ella. La expresión de Magnus vaciló, pero no podía preocuparse por los detalles. Acompañado por los cánticos de sus hechiceros, Magnus alzó los brazos, profiriendo ominosos encantamientos. Su intención era aniquilar a este grupo de enemigos con una sola explosión psíquica.
El poder etérico se transformó en tentáculos sinuosos que arremetían contra los ultramarines, pero estos se desvanecieron en la nada antes de tocar a Zeke. Con la armadura de piedra negra actuando como amortiguador, se formó un vacío alrededor de Zeke. Ninguna energía etérea pudo penetrar la barrera. El hechizo de Magnus se desvaneció. La cabeza de medusa que Zeke sostenía en la mano comenzó a sisear como una serpiente venenosa. Cargando, primero, los ultramarines aparecieron de la nada en su nave. Luego, un guerrero de Corne. Y ahora su magia le fallaba. Magnus se negaba a creerlo. Reunió de nuevo su energía psíquica y lanzó un poderoso hechizo. Al igual que antes, la energía hirviente desapareció silenciosamente sin dejar rastro. ¿Las hermanas del silencio? Eso fue lo primero que se le ocurrió a Magnus. Furioso, Magnus desenvainó su Kopesh, decidido a resolver esto en combate cuerpo a cuerpo. Si la disformidad no destruía a su enemigo, el rey carmesí lo aplastaría con sus propias manos. La cabeza de Medusa continuó cargando. 2. Guilliman desenvainó la espada del emperador. Los dos primarcas chocaron de frente con una fuerza imparable. En ese instante, la hermandad del pasado ya no existía entre Guilliman y Magnus. Los ojos de los dos semidioses solo reflejaban odio hacia su némesis. Sus armas chocaron, desgarrándose mutuamente con inmenso poder. Magnus notó el extraño objeto con forma de calavera en la mano de Zeke. Al principio, pensó que se trataba simplemente de un fetiche de este seguidor de Corne. Después de todo, les encantaban las calaveras. Pero entonces sintió que algo andaba mal. La calavera parecía estar acumulando poder. Primero, descartemos la disformidad y la energía psíquica. Ni siquiera yo puedo usarla, mucho menos este bruto de Corne. ¿Qué es exactamente? La ofensiva arrolladora de Guilliman no le dio tiempo a Magnus para pensar. Despojado de sus mejores habilidades psíquicas, tuvo que luchar con su cuerpo físico. Los 8 hechiceros que lo rodeaban ya estaban atados por los ultramarines. Mientras pueda derrotar a Guilliman, no puedo matarlo. Es un primarca valioso. Lo ataré y se lo presentaré al cambiador de caminos para que se lleve el mérito. 1. La cabeza de Medusa terminó de cargar. Guilliman, esquiva. Gritó Zeke. Serpientes venenosas danzaban salvajemente alrededor de la cabeza. Desde las cuencas vacías de los ojos de las medusas, un rayo silencioso, de color blanco grisáceo, se dirigió directamente hacia Magnus. Te agradezco mucho que te tomaras el tiempo de ver la novela. Muchas gracias. Sin más, me despido. Que tengas una bonita mañana, tarde o noche, siervo del emperador.